Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Cuando sea que estés escuchando esto, estarás en Futuro Imperfecto, una zona indefinida entre el éter, el ciberespacio y vemos, como decía un amigo. Ahora estoy aquí en pantalla con un joven periodista llamado Nicolás Igarzábal. ¿Está bien dicho? Muy bien, Bueno, con tilde que en el sacó un libro Zabal. fantástico. Se llama Grabado en Estudios Panda. La historia es de una fábrica de hits. Casi sería nuestro Motown, pero Panda no tenía, digamos, la parte del talento. Pero hubo una época, en los 80, cuando se inauguró, que todo el mundo, todos los grandes grababan en Panda. Pues bien, hay una noticia que mucho no se sabe, pero que es que Panda nunca dejó de trabajar. Y tiene toda una historia que va de los 80, pasa por los 90, atraviesa los 20 años de los 2000 y que llega hasta nuestros días. Y esa es la historia que cuenta Nicolás Igarzábal en este libro que yo ya comencé a leer y me lo estoy devorando, porque tiene montones de historias, no solo sobre los discos, sino también sobre los técnicos de grabación, que es muy interesante. Y bueno, Nicolás hizo lo que tiene que hacer todo buen periodista, ir a hablar con todos y armar un relato. Acá está. Entonces, vamos por el principio, Nicolás. Vamos. ¿Cómo surge la idea del libro? ¿Cómo te pones a trabajar en esto? Empezó en el 2018, en marzo, cuando fui a imprenta mi libro anterior, que se llama Más o menos bien, que es sobre la escena indie post-Cromañón, o la escena de los años 2000, con él Sí. mató a un policía motorizado como gran cabeza. ¿Ese Ese fue mismo tu día, segundo libro o tu sí, tercer? Y el primero fue primero el Cemento. Cemento, después Más o menos bien y después Panda. Bueno, o sea, el tercer disco, digamos, donde uno busca alguna El variable. bisagra. Qué miedo, sí, la verdad, justo. Si la pienso así, digo, uy, también. Bueno, pero te De hecho, salió cuando bien. salió, Por ahora vamos bien. Más o bueno, menos pero bien. cuando pienso como bandas, el libro de Cemento anduvo bien y digo, uy, si tuve como un buen debut, quizás después es difícil mantener, ¿viste? Pensaba como las bandas también, ¿viste? Eso sí, 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 de algún modo pasa eso. Pero bueno, pues por eso. contame entonces cómo llegas acá después de más o menos bien. Cuando fue imprenta ese mismo libro, en marzo de 2018, yo me acuerdo que cuando fue el de Cemento me quedó como un bache ahí y me agarró media una especie de depresión postparto en que no sabes bien qué hacer, que salió el libro y como ya está y no sabes bien qué más hacer. Entonces en el segundo dije, apenas fue imprenta ese, que bueno, terminamos, corregimos todas las citas con el editor, el índice onomástico, todos los detalles, y lo entregamos, fue imprenta y me puse a pensar y a trabajar y a charlar con el editor con algún otro tema para meterme ya, aunque sea ir un poco tocando, Estamos investigando un hablando poco. de Leandro Donoso, que es el editor de Gourmet Musical, que es un gran editor. La verdad es que hay un montón de libros que él ha editado que no hubieran salido de otra manera. Y tiene Bueno, oídos Clemente fue, abiertos y buenas ideas. exactamente. Bueno, Clemente fue un poco así, de hecho nadie me lo aceptaba, me acuerdo de eso. Y terminó siendo un hitazo. ¿Cuál? Pero hablaba con Donoso en 2018 ¿No te aceptaban y cuál? el de Cemento en su momento me lo rechazaron casi todas las editoriales de Buenos Aires. Pero eso te la dejo para otra charla. Ah, Hablamos bueno, ahora, está bien. por lo menos Pero no sabía que habías intentado por otro lado. Pensé que siempre sí, por lo lo menos habías. las grandes todas me Sí, bueno, pero han. las grandes se rechazan casi todo, salvo lo que estás seguro que va a vender. Exactamente. Y después recalé en Donoso fue la mejor elección. Y sigo hasta el día de hoy, desde 2015. Entonces, bueno, pusimos a tirar ideas con Donoso. Me acuerdo que surgió esto de Estudios Panda, que el dueño lo había contactado, que el dueño andaba buscando como alguien para un biógrafo para la historia de los estudios. Y recorrimos un poco la historia mínimamente, como googlear un poco, che, ¿qué onda Panda? A ver, sabemos que se grababan importantes discos. Sí, dijimos, haciendo la cama al living, bueno, Los Redondos. Y vimos toda la historia que había y empezamos a diciendo, bueno, acá hay algo para contar, está buenísimo. Vamos a ver cómo lo contamos y cómo lo investigamos y escribimos y todo el camino que tuve, todo ese proceso de 2018, 3 años. Empecé hablando con el dueño primero, con Miguel Krochik, que es un músico de los años 70, que tocó en el Acusticazo, grabó en el Acusticazo, junto a Gieco, Lebón, Edelmiro, unos cuantos más. Después sacó un disco solista llamado Gilmar y después Ah, quedó sí, medio ahí es a la un disco deriva, que, como que músico conocen los retirado. viejos rockeros. Muy Exactamente. Después, especializado, ya está descatalogado desde hace mil. Exactamente, por eso lo cuento, porque dicen, ¿quién es este tipo? ¿Un empresario? No, era un músico folk, acústico, digamos. Sacó un solo disco y después se retiró de la música, se dedicó a otras cosas. Y en el año 80 empezó a construir dentro de un local familiar que tenía, el Estudio Panda, en la calle Segurola.
en Floresta. Entonces, primero me juntaba muchas veces con él, en el estudio mismo, en bares, en distintos lados, para reconstruir la historia oficial del creador, digamos, del lugar, tener un poco su aval, obviamente. Después de ahí pasó a los técnicos de grabación, que como vos dijiste son muy importantes, para mí eran como mi hilo conductor, era como, bueno, Mario Breuer, es una gran figura, muy conocido dentro del ambiente. Amilcar Giraber, grababa con Serú Girán, Capo también. Después había un montón que no eran por ahí tan conocidos para el público, no periodista, digamos, ¿no? Claro, para el Que es la público mayoría. mainstream. Entonces busqué todos esos sonidistas. Después Mario Breuer tenía un asistente, que el asistente era Walter Chacón, que también se hacía importante y crecía un montón. Y él tenía otro asistente y era como un pase de antorchas muy, muy interesante. Y casi que el libro lo fui dividiendo como en las etapas de quién estaba como sonidista ahí en las consolas, en la pecera, en el vidrio de Panda. Y después de ahí la última etapa fueron los músicos, que hice como más de 100. Músicos, productores, el que estuviera por ahí. A veces buscaba músicos importantes, he tenido a Ricardo Diorio hablando, a La Renga, y otras bandas más chicas o bandas más actuales todavía, bandas que siguen tocando para llegar hasta los 2000. Entonces tuve todo ese arco y de investigación, de mucha hemeroteca, mucho revista Pelo, Expreso Imaginario, Canta Rock, revista Rock and Pop, revista El Musiquero, que justamente es una revista muy técnica, para músicos, para gente de grabación, que te cuenta los pedales, las guitarras, te contaba, ¿no? Ese tipo de publicación. Sí, una revista, digamos, para los más nerds. Exactamente. En mi caso era buenísimo, porque hablaban de Era consolas. buenísima, sí, yo laburé en el musiquero, hice un par de notas. Exactamente. Creo que también hay citas tuyas de eso. Por eso ¿Cómo? digo, pero justo para un estudio de grabación, esa revista para mí era clave, Musiquero. Después alguna de los 90, y eso, mucho archivo, y después aparte la escritura, que era como, cómo bajo 40 años de historia, 1980, 2018, 19, 20, eran 40 años, y terminó ganando la opción más lógica, que es la cronología, así disco por disco, año por año, contando el estudio, primero construcción, después su momento arriba, después, crisis de hiperinflación, los 90 menemismo, cumbia en Panda, los 2000 hasta llegar hasta el trap. De hecho, hay traperos grabando hoy en día en Panda. Así que Sí, ese fue vi que llegabas al trap, pero veo todo que mi arte. igual acá lo que dice el índice, yo voy por el primer capítulo, no veo ningún músico de trap entrevistado. ¿Entrevistaste a alguno? A un técnico que los grabó a todos, sí. A un técnico que los grabó. Ok. Sí. Eh, Cuando empezaste a hacer el libro, ¿cuál fue tu primer entrevistado? ¿Te acordás? Más allá de Miguel Breuer, en segundo, por lo menos. Breuer. Mario Breuer. Que ya Breuer. de por sí tiene su propio libro, lo cual ya era Sí, para mí, que se llama Rock and Roll, que está buenísimo, no sé si lo tenés, si lo recomendamos. sí, sí, lo tengo. Claro. Ya el nombre estaba Estaba buenísimo. por Rock acá. and Roll era grabando el rock nacional. Estaba bonito en la tapa, todo. Ese libro lo leí en su momento, antes de hacer este libro, ya antes de pensar en esta idea, digo, y me había gustado, y sabía que él en Panda eran como 10 años por lo menos, los 80 eran de él como protagonista. Después, yo seguía 30 años más después. Él seguía en su libro sus otros estudios, otros laburos, yo seguía en Panda 30 años más con todos sus discípulos, digamos. Así que habré juntado con él, tuve una charla como de 3 horas, donde casi recorrimos todos sus discos importantes, Abuelo de la Nada, Los Twists, Don Cornelio, Fricción, casi todos los discos importantes de Panda de los 80 son a través de sus manos, de sus perillas, de sus botones, me contaba esas cositas, y fue una charla muy, muy interesante, y casi que me fue como disparando, diciendo, si tengo a Mario, él me iba como guiando un poco, si tengo su voz, su testimonio, buscar a los músicos, a Pipo Chipolati, por ejemplo, o a Zamalea, se iba un poco abriendo así, pero Mario fue el segundo y fue clave para este libro, Mario Breuer. Sí, bueno, Mario es un tipo bueno, como vos dijiste, ya es un libro en sí mismo, más allá del que sacó él. Y Ahora, da charlas también aparte. cuando uno comienza a elaborar esa clase de libros, se va encontrando con historias que no esperaba encontrarse. ¿Hay alguna historia de las muchas que contaste en el libro que te haya parecido en su momento o cuando lo escribiste así como muy reveladora diciendo, wow, mirá vos esto? Un montonazo, por suerte. La verdad que antes de ser periodista y esto, soy un fan del rock argentino y sé un montón en cuanto a libros, chupo información, una esponja todo el tiempo de libros, documentales, notas, desde la adolescencia. Entonces, tenía cierto filtro en el sentido de, hay discos que están como muy revisitados, que grabaron en Panda. Octubre,
como diciendo, ¿qué puedo decir de octubre? Yendo a la cama al living, o la hecha de movimiento. Y así todo, creo que cada uno encontré un datito, una perlita, un dato que estaba en una revista en los 80 y después nunca nadie más levantó, ni citó, o se fue deformando un poco. Pero ¿Hubieras la verdad que podido, hubieras podido hacer el libro solo con los testimonios? míos, No, con los testimonios que vos recogiste. Digo, eh, porque me parece que lo que es importante de tu libro es que además de los testimonios, hay una investigación. el archivo decís. Claro, sí. Me pasó eso, que yo muchas veces conseguía el entrevistado, sea importante, o sea, más como un acompañante de un solista, por ejemplo. Pero conseguía el entrevistado y por ahí el entrevistado no se acordaba mucho, fue hace 30 años, o lo idealizaba un poco, o era todo, súper así. Y a mí me gustaba más ir al archivo, es lo que me gusta hacer más que nada, ir al archivo y ver cómo el músico contaba esas cosas medio en caliente, como diciendo, bueno, ahora el mes que viene entro a grabar un nuevo disco, y el nuevo disco va a ser triple, y va a tener tantas canciones, tal estilo, y después por ahí no quedó eso. Me gustaba más eso, me parecía más valioso el tipo en ese momento, qué pensaba, qué decía, cómo se manifestaba, o incluso cuando apenas había terminado el disco y decía, este disco me cambió la vida, está buenísimo, y después por ahí no era tan así, después aparece uno más importante todavía. Entonces, me gustaba más eso, más que el músico que conseguí, que entrevisté. Ir al archivo me parece lo más importante, como que se dice en ese momento. Supongo que vos también lo debes predicar en tus talleres, ¿no? Pero esto, ir a la fuente, ir a ese momento, más que a ver qué se acuerda hoy tal músico. Pero, por ejemplo, vos dijiste algo de lo que yo no me acordaba, que es que Octubre se grabó en Panda. Sí. ¿Qué pudiste recoger, por ejemplo, de Octubre como para tomar un disco y hablar un poquito de él? Hablé, Porque sabiendo que no iba a hablar con él. Sí, Octubre llama la atención, yo no me acordaba que se había grabado en Panda, sí, que después de pasar de los estudios Vitales, sí. pasaran a Panda, que eran los estudios donde grababan los consagrados, siendo que Es los un gran redondos salto. nunca querían ir a obras, que el lugar donde iban los consagrados, o sea, lugares a los que siempre terminaron yendo, finalmente. Exactamente, por eso es raro, desde un primer disco casi amateur o muy independiente, pasar al segundo, que ya es Panda, ya directamente taca taca. Me pasó con ese disco que, bueno, sabía que el Indio y Sky no los iba a tener, dije, o casi que ni los busqué, dije, bueno, son difíciles, me importa más que decir en ese momento, fui a la revista Cantarrock y había una entrevista, creo que de Clayman, donde el Indio contaba esto, lo difícil que era siendo independiente, cómo tenía que juntar puchitos y plata para vender muchas copias de Gulp, y que vendieron 6.000, decía, y con eso consiguieron la plata para pagar un estudio muy pro, como era Panda, y ellos, siendo banda independiente, era muy difícil. Y el tipo lo contaba, y contaba qué temas iban a grabar, que después por ahí no quedaron algunos, pero me gustaba el Indio en caliente cómo quería crecer desde esa grabación y tener un sonido más pro. Y después de ahí, más allá del archivo, el que sí hablé con Daniel Melero, que está de invitado en el disco, me parecía raro, porque digo, no están conocidos sus aportes. Entonces hablé con Melero, es medio que se reía, que me decía que era medio como una burla o algo medio irónico que lo hayan invitado a él, que era los encargados, que era más de la electrónica, y ellos eran una banda más de rock and roll. Y entonces Melero aceptó ese desafío sabiendo que por ahí no se iba a lucir tanto, pero que hizo su aporte, aunque era una banda que no le gustaba, me decía los redondos, que la aburría. Pero él fue a tocar, ¿qué hizo ahí en Octubre? Él dice que no hizo arreglos, así que de tocar cosas, que no le gusta esa cosa, sino con cosas de frecuencias, de ciertas cositas de meter unas notas, o unas cosas así, disonancias, que son muy difíciles de escuchar, pues hay que ponerse detenidamente. Pero me gustó ir hasta eso, o al baterista de Don Cornelio, Claudio Fernández, que toca también en Motorcico. Sí. Lo entrevisté también, además de Don Cornelio, que grabó encima los 2 discos en Panda. Le pregunté por Octubre, entonces traté de ir como por esos costaditos, digamos, por el invitado, el técnico de grabación, que es Osbel Costa. Osbel Eh, Costa grabó ese disco, mirá vos, Osbel Osbel Costa, Costa, le vamos a aclarar a la gente que nos está escuchando hablar como locos, era sí, técnico de los estudios Ion, por lo menos lo fue en los sí, 90. sí, y Music Hall antes también en los 80. Claro, pero entonces es Panda y Ion, en la Exactamente. secuencia Él de... venía del tango, de folclore, como muy abierto, y él contaba que cuando le tocó, estaba en Panda, le tocó Los Redondos, como le pudo haber tocado a cualquier otra banda, decía que cuando escuchó el nombre, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que le parecía una banda infantil, para chicos, decía, es una banda como, ¿entendés? Y es verdad, nunca pensé que el nombre, nunca relacioné yo Los Redonditos de Ricota como un chiste de niños, ¿no? Y que no los conocía y que hubo buena onda, pero yo les pregunté hasta cómo hicieron
más allá de la música de Octubre, los sonidos, los ruidos, le preguntaba por los misiles que se escuchan, las explosiones que se escuchan en De Regreso a Octubre, Fue de Octubre, perdón. Sí. En Preso en mi ciudad se escucha una lluvia, una tormenta al final, y en Jijiji se escucha una alarma como de náutica. Sí. Y eso lo chequeé después también con el baterista, con el Piojo Ábalos, y me contaba cuándo compró esa alarma, esa sirena, perdón, en una casa de instrumentos, y que era marca Acme, me decía. Acme como que se acordaba por el chiste de los dibujitos. El chiste Entonces, nada, marca Acme, literalmente. Entonces, casi cada capítulo creo que le puso un chiste así, los redondos, y grabando con marca Acme. Entonces, todo lo que te cuento termina armándose el capítulo. El indio contando un poco en archivo cómo estaba por entrar a grabar. Osbel Costa hablándome de los ruidos que tiene ese disco, los invitados raros. Entonces, nada, así arman los capítulos más o menos. Un técnico, una anécdota, algo de archivo, un testimonio de un músico que esté vivo hoy en día. Ahí se fue armando. Octubre creo que te lo describí muy bien. Todo ese laburo, pero por 100 discos. Fue así. Está muy bien. ¿Cuál fue, digamos, hubo algún invitado que vos hayas perseguido y que no lo hayas podido tener? ¿O alguno que hayas perseguido y finalmente se haya rendido? Esas figuritas difíciles que todo libro tiene. ¿Cuáles fueron las tuyas? Sí, hubo muchas sobre el pucho, sobre todo, cuando ya estaba bastante avanzado el libro, fueron las últimas que entraron ahí por la ventana, digamos, pero una fue Fernando Ruiz Díaz, de Catupecu Machu, que de por sí es una banda que a mí me gusta mucho, sobre todo en la adolescencia, y ellos grabaron Cuentos Decapitados en el año 2000, en Cambio de Siglo, que es un disco también que escuchaba mucho yo, y me contaba que se grabó en digital con máquinas, con computadoras, con cosas que eran en su momento como novedoso, moderno, y que los criticaba mucho, que algunos decían, che, ¿cómo vas a hablar con la computadora? Como re blandito lo tuyo, ¿no? Como medio falso, como diciendo, bueno, vos como haces tus trucos, tus magias, pero no tocas de verdad. De hecho le decían, tocá lo macho, toquen a lo macho, como diciendo con cable, como valvular, digamos, ¿no? Sí, sí, Como sí. analógico, quiero decir, y ellos Como querían antes. algo moderno. Decime, Sí, no, no, como digo, que le pedían que tocaran como antes. ¿qué cosa? Que le pedían que tocaran como se tocaba antes, pero bueno, ya no se hacen Claro, los discos así, ellos siquiera. querían con computadora, ellos tenían Pro Tools, digamos, tenían una laptop, ¿Cuándo digamos. entra en Panda digamos, la tecnología, el Pro Tools? Hay una etapa en los 90, con León Gieco, de hecho, que es el que me hizo el prólogo, con Mensaje del Alma, que es una etapa media todavía en transición, de que no están todavía ajustados de todas las máquinas, y muchos músicos se quejan de eso, que se trababan las máquinas, que era difícil, y después a partir del año 2000, con el de Catupecu Machu que te digo justo, ese fue como un quiebre en que ya directamente se grababa mucho con máquina y cinta, y después ya directamente con máquina sola, pero dentro del audio del rock argentino, justo Catupecu es un gran quiebre entre lo digital, y que después se grabó siempre en digital, se sigue grabando en digital, y como que el tiempo, digo, le dio la razón, ¿no? A Catupecu, que querían hacer algo moderno, digamos, desde el audio, ¿no? Y hoy en día todo el mundo graba con compus, hasta los traperos, que me dicen la gente ahí de Panda, técnicos que hoy en día graban con una compu, una basecita, y es como re fácil. Ya no se necesita tanto equipo, una No, ya no sala, necesitas de estudio incluso. ni una batería, no, por una batería de verdad tampoco, vos que sos baterista, Claro, ni una batería. pero digamos, eso mismo, la tecnología conspira contra los estudios porque, bueno, yo puedo hacer un disco acá si quiero, si tengo los software necesarios, puedo hacer un disco acá. ¿Cómo hacen los estudios para sobrevivir frente a los desafíos tecnológicos? ¿Es un tema que tocas acá, la tecnología? Sí, no te lo quiero spoilear, pero sí, No, justamente. pero tirame a una para que, digamos, tirame un Hoy- anzuelo para que el lector, que es no, potencial que obvio, esté obvio, viendo esto, compre tu libro. obvio, obvio. El libro, como son 40 años de fondo, recorre toda la historia de la tecnología o del audio del rock acá, desde las cintas primero, cinta analógica, digamos, y muchos samplers y muchos teclados en los 80, como la modernidad. Después en los 90 y después en los 2000, que ya pasamos a lo digital, a grabar con computadora. Entonces, me pregunto mucho sobre el final, hasta qué punto los estudios de grabación van a tener alguna vida útil, o hasta qué punto serán como museos, o será como una exquisitez para un músico que cada tanto quiere grabar a lo grande, por ahí con una banda, con una sección de vientos, con batería de verdad, batería acústica, no batería grabada, digo. Y queda dando vuelta a eso. Muchos opinan, la mayoría técnicos y productores, que los estudios van a seguir, aunque se graben con menos intensidad como en los 80,
aunque no se graba con esa intensidad, pero que van a seguir, por lo menos los históricos, más allá de Panda, hablamos del Pie, hablamos de Romaphonic, que era Circo Beats, hablamos de Ion, obviamente, ¿Había y del pica entre los Cielito. estudios? Yo no la Para que te me congelaste. encontré mucho, creía que sí, de afuera, y la verdad que a técnicos que pasan por todos lados, son como club de fútbol, digamos, puedes jugar te cambia de camiseta, pero igual sigue. Sí, Miguel Croce, que era bastante celoso y no le gustaba ponerle que un técnico suyo grabe en otro estudio, pero por ahí lo necesitaban por plata, porque no, necesitaban varios trabajos, digamos. Pero yo Sí, creí que había porque en más pica y realidad no. el técnico cobra por trabajo también, y muchas veces cobra de parte de la banda. Por Cada eso, por eso. técnico tiene su modus operandi y su arreglo con las bandas y con los estudios. Por eso, hay algunos que están o estaban fijos en Panda y grababan todo el que venga, y hay otros que van en Panda, después graban con otra banda en Ion y con otra banda graban en Del Cielito. Entonces, depende del estilo y el formato que busquen. Pero yo creí que iba a haber más pica, y no encontré tanta pica, hablé con todo el mundo, nadie me dijo, uy, este estudio es malísimo, a mí no me No, gusta este, por Panda ahí. es muy difícil, te pueden decir que es malo. No, claro, pero por ahí los otros, por ahí el que va a Panda no le gustaba al otro. No encontré, yo creí que iba a haber más chimentos, aunque sea medio de internos, medio sonidistas, que te digan, no, este estudio feo, este el otro. No encontré nada. Lo que sí me decía mucho Krochik, Miguel, el dueño de Panda, que el dueño de Ion a un momento le agradeció de que se sacó a los rockeros de encima. Lo Gracias a él. leí, eso sí, es Ah, muy eso. bueno. Es muy Acedo, bueno. ¿no? Bueno, o sea que tenés un montón de historias circulando por acá Sí. de bandas que si yo leo al azar, tenés desde Miguel Mateos hasta Intoxicados, pasando por Jauría, Daniel Melero, que hizo ahí Conga, que Qué caso. contaba Breuer, que por ejemplo no lo contó en su libro, eso de las frecuencias que pedía Melero, que después le Sí. devolvían, che, esto le falta grave. No, Melero lo quiere así. Y me lo contaron los dos aparte, eso es muy bueno porque los dos cuentan eso. Que lo quería más agudo, digamos, ¿no? Que uno lo quería más finito. Y se peleaban por esas cosas. Bueno, hay muchas de esas historias en Panda. Hay una de Calamaro que dice que el disco Hotel Calamaro suyo, que también lo grabó con Breuer en el Sí. 84, dice que a último momento se le ocurrió acelerar el máster, como ponerle un poquito más de coso, y que lo arruinó. Dice que para él fue un fracaso ese disco, esa tapa, todo. Claro, porque eso sabes por qué es, y te lo cuento yo y acá cerramos, porque si no nos vamos a quedar 10.000 horas y esto no sube más a la web, porque Charlie aceleró un poquito el suyo, clics modernos. Ahí va. Vos sabés hacer bien el mastering y acelerás Sí, un chiquitín, no sí. cambias mucho la frecuencia de la tonalidad, pero ganás en brillo. Y ese No es el sabía. secreto de clics modernos. Qué bueno, no sabía. Entonces creo que Calamaro quiso hacer eso y se le fue de las manos. Me dice, fue un auténtico fracaso. Dice, tuve la mala idea, dice en el libro, así medio textual, tuve la mala idea, dice, bueno, le pongo un poquito más de velocidad. Y dice que la arruinó. Bueno, Nico, el libro está lleno de estas historias. una pregunta para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo. Eh, Dime. en tu libro Cemento, los lectores naturales eran los que fueron a Cemento, fue mucha gente. En el segundo tuyo, más o menos bien, tus lectores naturales eran los músicos y los seguidores de aquellas bandas que estaban más o menos bien. ¿Cuál es el lector natural de grabado en estudios Panda? Te digo una cosa que aprendí con Cemento, que yo apuntaba al público nostálgico, al que fue en un momento de su vida a Cemento. Yo empecé a fines de los 90, como la última etapa, pero obviamente hay gente que fue a los 80, gente de los 90, gente que tuvo su etapa, su momento en Cemento. Pero más allá de eso, apareció, o hay todavía un público que es como el que no fue a Cemento, me agradece medio en plan didáctico, como diciendo, me hablaste de un lugar que mi hermano iba, que mi papá iba, mi hermano mayor me hablando, o lo veía en los créditos de los discos, y este disco en vivo se grabó en Cemento, y como que les contaba de un lugar que no fueron, en plan el tío copado, ¿no? Para ahí que les cuenta de un lugar, y pasó mucho eso, y ojalá que con Panda pase eso también, que por ahí le guste. Todavía no sé qué tipo de lector tengo, hasta ahora es gente que melómano, gente que le gustan esos discos en particular, que son muchos, por suerte es bastante amplio, ¿no? Hasta Gilda puse. Pero por ahora no, el que más tengo es gente que le gustan los discos y gente que me agradece esta cosa como si de las tapas de los discos, los créditos, esa cosa de revisar las letras que ya se perdió, porque en Spotify no chusmeas esos créditos. No, hay Entonces cuando letras en yo... Spotify. El Sí, las letras problema sí, es pero las letras que hay. también, sí. Pero los agradecimientos, gente que las notas que me hacen
muchos periodistas me están diciendo, sí, yo me compraba el vinilo y leía como los nombres que había ahí, dónde se grabó, los agradecimientos, había como data, uno rascaba esa data, por ahí había chistes internos, y todo eso lo rasqué, lo rastrillé mucho para este libro. Entonces creo que de ¿Eso fue alguna lo más forma, difícil del libro? ¿qué? Si eso que me estás contando fue lo más difícil del libro, ¿cuál fue lo más la cosa más que más te costó resolver dentro de tu Y al libro? principio hacer el mapa año por año de todos los discos grabados en Panda, de los que yo tenía, que revisaba los créditos. Yo no tenía, Miguel Croce no tenía una agenda así como que se grabó cada día, sesiones, nada. Era como a No había ciegas. diario de sesiones. No, que a mí me hubiera venido de maravilla. Maravilla, claro. Entonces, caseramente agarré año por año todos los discos grabados en Argentina y iba chequeando entre los que tenía yo, a una página de internet que tenga las fotos adentro. Ese laburo fue bastante largo hasta que me quedé con los discos grabados en Panda. Incluso dentro de Panda me quedé con los que me parecen más importantes. Incluso, así que fue como filtro del filtro del filtro también. Eso fue por ahí lo que más costó. Pero bueno, me agradece mucho que mi libro funcione como una patriada hacia ese romanticismo del disco físico, digamos. El disco de Bueno, y lo abrir, las es. letras. De alguna manera es una patriada, porque Eso, Panda es industria nacional y Charlie le quería poner palta por un club que el Club Alta. tenía Andy Cherniak Calamar y Calamaro. que era el Club Palta, y por eso Sí, ese gesto que lo pueden leer en tu libro, yo no spoileo más. no pasa nada. Yo hice un video contando eso, que de hecho en el Chanda Camarín salió. Dice Estudios Palta en los créditos. Sí, lo debo tener en el vinilo de Yendo de la Cama al Living. Bueno, Nico, felicitaciones por el libro. Lo pueden conseguir en todas las librerías. Grabado en Sí. Estudios Panda. Tercer libro de Nicolás Igarzábal. Eh, nada, quédate ahí en línea. Yo me despido de la gente. Hasta el próximo Futuro Imperfecto, que saldrá el miércoles que viene a las 22 en el perfil de Instagram de @rojasuba, en mis redes y los replicantes que tenemos ahí apalabrados.